La idea más esencial, más importante de mi conferencia es que la gravedad de los problemas que nos aquejan, que nos han aquejado en el siglo XX, que ha sido un siglo en muchos aspectos trágico, que nos siguen aquejando hoy en día, en gran medida es resultado de haber olvidado las contribuciones de nuestros escolásticos del siglo de oro. Esa es la tesis básica de mi conferencia. Y que el ser humano y la civilización pues depende de mantener una serie de principios que en gran medida ya fueron elaborados por estos gloriosos pensadores. La ciencia económica me parece que es una hija del pensamiento inglés y que tiene su origen a Adam Smith y que todo se ha construido sobre los grandes economistas ingleses básicamente y norteamericanos. Y no es así, no es así. Ya hay un pensamiento revisionista, tiene su origen en profesores de la escuela austríaca y en otros que, aun siendo austríacos, no eran profesores de la escuela austríaca, como Schumpeter, que investigando se dieron cuenta que la ciencia económica tiene su origen en los pensadores de nuestro gran siglo de oro. Tengo aquí una carta de Hayek que nos escribió en el año 1979, cuando estábamos organizando en la Universidad de Salamanca la primera reunión de la Sociedad Montpellerin. Y con motivo de esta reunión, Hayek nos escribió una carta que dice literalmente lo siguiente. Dice que los principios básicos de la teoría del mercado competitivo fueron desarrollados por los escolásticos españoles del siglo XVI y que el origen del liberalismo económico no fue diseñado, como se pensaba, por los calvinistas ingleses, sino por los jesuitas españoles. ¿A qué se debe este olvido? Se debe sobre todo a la malsana influencia imperialista de la escuela clásica anglosajona. Sobre esto se podría hablar muchísimo. Hay una serie de circunstancias históricas que lo explican. Surge con la revolución industrial, la Commonwealth, el imperio británico se extiende por todo el mundo, el resto de los países pues van adquiriendo paulatinamente un complejo de inferioridad y se convierte Inglaterra como en el modelo que todo el mundo quiere seguir, y esto influye también en el ámbito de la ciencia y de la economía. Aquí hay un libro nefasto que ha hecho un daño tremendo, que es La riqueza de las naciones, publicado por Adam Smith en el año 1776, y que se considera a nivel académico, o se consideraba hasta ahora, que supone ese hito que indica el nacimiento de la ciencia económica como disciplina científica. Pero la verdad es que este libro inocula en la historia de nuestra disciplina pues 3 virus letales. En primer lugar, introduce la teoría objetiva del valor, según la cual el valor de las cosas viene determinado por el coste de producción de las mismas. Luego ya los discípulos de Adam Smith lo elaborarían todavía más, y ese coste, el coste predominante, pues es el coste del trabajo, la teoría objetiva del valor trabajo. Que de alguna forma, y aunque se diga que Smith es liberal y los sedicentes liberales vayan muy orgullosos a las reuniones de liberales con una corbata de Adam Smith, de alguna forma lo que hizo Adam Smith fue servir en bandeja a Carlos Marx la teoría de la explotación, porque si el valor viene determinado por el coste de producción y su componente esencial es el trabajo, ¿por qué no va a asumir la totalidad del valor en los trabajadores? Si no lo reciben es que están siendo expropiados o robados por capitalistas o empresarios. Quiero decir que desde el punto de vista científico el daño fue enorme, y que todos aquellos liberales que vayan a reuniones o congresos liberales con una corbata de Adam Smith, pues deberíamos de colgarles con la propia corbata. Adam Smith hizo tabla rasa sobre las contribuciones de nuestros escolásticos que mucho antes que él ya habían centrado su razonamiento científico en torno a la teoría no objetiva, sino teoría subjetiva del valor. Entre todos ellos deberíamos de recordar sobre todo al gran Diego de Covarrubias y Leiva, al que homenajeamos en el año 2014. Porque Diego de Covarrubias y Leiva, ya en el año 1555, y voy a citar literalmente lo que escribe en latín en su obra Omnia Opera, yo tengo la primera edición, dice exactamente en español lo siguiente: dice que el valor de una cosa no depende de su naturaleza objetiva, sino de la estimación subjetiva de los hombres. Y añade, incluso aunque tal estimación sea alocada. Y pone como ejemplo la siguiente ilustración. Dice, en las Indias, recién descubiertas, el trigo se valora más que en España, porque allí los hombres lo estiman más. Y ello a pesar de que la naturaleza del trigo es la misma en ambos lugares. Luego, chapó por Diego de Covarrubias. Qué pena
que Adam Smith hiciera tabla rasa de esta tradición del pensamiento escolástico subjetivista. El segundo error gravísimo de Adam Smith es el de haber confundido cuál es el nexo adecuado de causalidad, de causa-efecto entre costes y precios. Claro, Adam Smith se centra en un estado fantasmagórico, final de reposo, un estado de equilibrio, vamos a comentarlo enseguida, en el que precios y costes coinciden. Como además considera que el coste es lo que determina el valor, pues en última instancia la causalidad para él es muy clara. Son los costes de producción los que determinan los precios de mercado. Cuando la ciencia económica ha demostrado que es justamente al revés. Es decir, que no son los precios que siguen a los costes, sino que son los costes los que siguen a los precios. Pero lo que es una tragedia es que esto ya se sabe desde el año 1544, porque otro grandioso escolástico, Luis Sarabia de la Calle, además escribió sus obras no en latín, sino en castellano. Su obra más importante se titula Instrucción de mercaderes. Entonces ya concluye su análisis diciendo lo siguiente, cito literalmente, dice: los que miden el justo precio de las cosas según el trabajo, costas y peligros del que trata o hace la mercadería, yerran mucho. Porque el justo precio nace de la abundancia o falta de mercaderías, de mercaderes y dineros, y no de las costas, trabajos y peligros. Y me he referido ya implícitamente al tercer error, que es el más grave de todo el enfoque de Smith, que luego continúan sus sucesores, empezando por Ricardo y terminando con John Stuart Mill y pasando por el caso más extremo, que sería el de Jeremías Bentham. Y es que Smith se centra, su paradigma de investigación es el estudio de lo que él denomina el precio natural al que tienden las cosas. Es decir, ese precio de equilibrio a largo plazo. No estudia cómo se determinan los precios día a día en el mercado, como consecuencia de la intervención de los seres humanos en él. Introduce e inocula el vacilo del análisis del equilibrio en la ciencia económica, que de alguna forma ha supuesto el centro sobre el que se ha desarrollado toda la ingeniería social fomentada por la economía del bienestar y que ha alimentado a todos los tecnócratas e ingenieros sociales que se empeñan en dirigir nuestras vidas y en planificar nuestras sociedades. Y es una tragedia, digo, porque mucho antes que él, ya también nuestros escolásticos habían puesto en evidencia que este era un callejón sin salida. Aquí concretamente debemos de mencionar a dos. Y a mí me parece emocionante mencionar a estos dos jesuitas, cardenales españoles, porque además son los únicos dos escolásticos, jesuitas y españoles, mencionados en un discurso de recepción de Premio Nobel de Economía. Efectivamente, cuando Hayek recibe el Premio Nobel de Economía en el año 1974, en su discurso de recepción, que trata sobre la arrogancia del conocimiento, cita expresamente a estos dos jesuitas. El primero de ellos, Juan de Lugo, y el segundo, Juan de Salas. Juan de Lugo, en 1643, después de una serie de disquisiciones, se pregunta ¿cuál es el precio de equilibrio? Él le denomina precium justum mathematicum. ¿Cuál es el precio justo matemático de las cosas? Precio de equilibrio, ese fantasmagórico precio al que tiende todo y se alcanzaría al final. Y concluye, dice literalmente, que pretium justum mathematicum licet soli deo notum. Es decir, que el precio justo o matemático de las cosas, razona, depende de tan inmensa cantidad de circunstancias particulares que solo Dios puede llegar a conocerlo. Y Juan de Salas, en 1617, unos pocos años antes, pues también cuestiona, ¿puede llegar el gobernante, el rey o sus funcionarios a hacerse con la información concreta que en cada circunstancia particular de tiempo y lugar generan los seres humanos cuando tratan denodadamente de sacar adelante sus familias, sus vidas, sus empresas? Y concluye que esa información es tan compleja que quas exacte comprendere ponderare Dei est non hominum, que es tan compleja que ponderarla o conocerla exactamente es cosa de Dios, solo puede ser cosa de Dios y no de los hombres.
Esta es una idea constante que va pasando de boca en boca y de libro en libro por nuestros escolásticos y que, como no podía ser menos, termina recibiéndola incluso el propio padre Juan de Mariana. El padre Juan de Mariana tiene un libro que escribe que se titula, lo tengo aquí, porque me he traído todos mis libros de Juan de Mariana, además son casi todos primeras ediciones, Discurso de las enfermedades de la compañía. Y en este libro desarrolla la idea que previamente, de manera embrionaria, habían propuesto Juan de Lugo y Juan de Salas, en el sentido de que es imposible que el gobernante desde arriba pueda hacerse con la información de primera mano que vamos generando los seres humanos de a pie cuando intervenimos en el mercado. Es decir, el problema de la imposibilidad del estatismo, de la planificación y del socialismo es un problema epistemológico. Es un problema de que el que quiere organizar nuestras vidas, y no importa la buena fe que tenga, etcétera, o lo sabio que suponga que es, jamás podrá hacerse con el conocimiento que generamos continuamente y ex novo los seres humanos conforme actuamos. Y así concluye el padre Juan de Mariana, dice: es gran desatino que el ciego, el de arriba, el que manda, quiera guiar al que ve. Y añade que los gobernantes no conocen las personas, ni los hechos a lo menos, con todas las circunstancias que tienen, y de las cuales pende el acierto. Forzoso es se caiga en yerros muchos y graves, y por ello se disguste la gente, y menosprecie gobierno tan ciego. Es loco el poder y mando, y que cuando las leyes son muchas, en demasía, y como no todas se pueden guardar, ni aún menos llegar a saber, a todas ellas se pierde el respeto. Padre Juan de Mariana, Dixit. Ahora, esta tradición escolástica no solo vale para criticar la ingeniería social, sino vale para, sobre todo, criticar, y esto tenemos que hacer un mea culpa, los profesores de economía, la desviación de nuestra ciencia hacia el cientismo que denomina Hayek, la indebida aplicación del método de la física al campo de la ciencia social, y que hoy en día tiene pues unas ilustraciones clarísimas. O sea, el endiosamiento de la razón humana en el campo de la ciencia económica es algo increíble. Lo que está de moda hoy en día son los rimbombantemente denominados Dynamic Stochastic General Equilibrium Models. Y como no se publica un artículo científico con un gran contenido matemático y modelizado con esos modelos estocásticos de equilibrio general dinámico, no te publican el artículo ni puedes hacer ninguna carrera en el ámbito de nuestra disciplina. Y estos Dynamic Stochastic General Equilibrium Models, para que se pueda comprender, se basan en lo que se denomina un agente representativo. Es decir, se definen las características de una manera simplificada de un agente representativo que reacciona miméticamente y como si fuera un robot ante los acontecimientos. Es como un pingüino que va saltando, y ya saben ustedes los pingüinos, se tira un pingüino y todos los otros pingüinos hacen exactamente lo mismo. Y luego se le pone el adjetivo de dinámico porque se pretenden desarrollar diferentes escenarios, modificando las variables, etcétera, y luego aplicando potentísimos ordenadores, ver cuáles son las implicaciones de esos escenarios, lo cual eventualmente permitiría al planificador de turno o al gobernador del Banco Central de turno saber lo que va a pasar en cada circunstancia, en cuánto tiene que aumentar la oferta monetaria o disminuirla, en cuánto hay que subir o bajar los impuestos, etcétera, para lograr los grandiosos objetivos del poder. Como es lógico, todo este objetivo ideal cientificista pues carece de base científica por las razones ya elucidadas hace 5 siglos por nuestros escolásticos. Pero me agrada simplemente comentar que el gran artífice de la crisis, de la gran recesión, que todavía nos sigue afectando, última, el que fue presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Alan Greenspan, y por lo menos él reconoce, y luego en comentarios, una entrevista que le hicieron para Time expresamente lo dice, que todos los modelos fracasaron, y sobre todo fue espectacular el fracaso del modelo más sofisticado en el que se había invertido más millones de dólares, se habían intervenido más centenares de los más brillantes mentes matemáticas en Estados Unidos, el modelo de la Reserva Federal. Y también fracasó el modelo del Fondo Monetario Internacional y el modelo de Goldman Sachs. ¿Y por qué fracasaron todos esos modelos? Porque la vida real no está protagonizada por pingüinos,
ni está protagonizada por agentes representativos. Y a pesar de que tú pongas toda tu confianza en los ordenadores y en los programas, al final esos modelos no son capaces de recoger la inmensa riqueza y variedad que se genera día a día en el mercado por todos nosotros y nuestros congéneres, y somos 7.000 millones de hormiguitas creativas en el mercado, porque dejan fuera precisamente a la capacidad esencialmente creativa del ser humano, es decir, a su capacidad eminentemente empresarial. Y esta es otra de las características esenciales que a mí me gustaría señalar, que es la gran carencia de la disciplina económica, por lo menos del mainstream, que dejan fuera al protagonista del proceso, que es el ser humano actor creativo, dotado de una innata capacidad empresarial. Empresario viene del latín in emprehendo, preendi prensum, significa descubrir, ver, darse cuenta de algo, y el ser humano, lo que le distingue precisamente de los otros animales no humanos, parafraseando una próxima conferencia que va a tener lugar en el Instituto Juan de Mariana, es que somos capaces de darnos cuenta y crear y generar nueva información sobre fines y medios, cosa que no es posible de ser modelizada a través de un agente representativo. El futuro es el resultado de la acción combinada de los seres humanos, y en ese sentido el futuro es un por hacer, y dependerá de cómo actuemos empresarialmente, que sea uno u otro, no está en forma alguna determinado. El futuro no es un porvenir, como se explica en el mundo de la física, o se pretende de alguna forma forzar con estos modelos estocásticos del equilibrio general en diferentes escenarios. Quizás merezca la pena ahora referirnos al concepto dinámico de competencia. Porque para los escolásticos la competencia es un proceso de rivalidad. Ellos en latín utilizan el término de concurrentium, concurrencia. La concurrencia es un proceso de rivalidad entre los empresarios que tratan de hacer las cosas mejor que los otros y vender bienes distintos, mejores y cada vez a un precio más bajo. Voy a poner un ejemplo que es el de Jerónimo Castillo de Bobadilla, que en el año 1585 escribe su obra Política para corregidores, y que dice exactamente, aquí vamos a ver si aquí lo encuentro, que los precios en el mercado bajarán como consecuencia de la emulación entre los vendedores. A emulatio es el término que utiliza. Emular al contrincante es primero tratar de ponerse a su nivel si es mejor que yo, y además batirle, es decir, lograr hacer algo nuevo que no haga él. Y dice, como resultado de esa emulación, los precios en el mercado bajan y los consumidores salen favorecidos. Esta concepción dinámica de la competencia contrasta radicalmente con el concepto de competencia que se ha desarrollado por la ciencia económica y que además, para mayor burla, se caracteriza de perfecta cuando se da una situación, que no un proceso, en el que existen múltiples oferentes, todos ellos vendiendo el mismo producto sin permitirse que haya ninguna diferenciación entre unos y otros y al mismo precio. Es decir, fíjense la gran paradoja, se califica por los científicos de la economía de competencia perfecta a una situación que, si de algo de verdad pone de manifiesto, es que es lo más alejado de la competencia. Y esto es algo que también quedó perfectamente claro y fue muy bien desarrollado por nuestros escolásticos.